2061, dijo doctor. Y 2062. Las cosas muebles podrán adquirirse por contratos traslativos de propiedad conforme a las disposiciones de este código. Perfecto. El siguiente artículo. 2062. La entrega hecha por el propietario de una cosa mueble transfiere el dominio al adquiriente cuando existe acuerdo entre ellos para transmitir la propiedad. Bueno, vamos a hacer Hasta una ahí, pausa ahí. Vamos a hacer una ok. pausa ahí. Bueno, entonces en ese primer párrafo del artículo 2062 está claramente explicitada la definición que habíamos dado anteriormente de lo que se entiende por tradición. Bueno, este artículo 2062 señala que la entrega hecha por el propietario de una cosa mueble transfiere el dominio al adquiriente cuando existe acuerdo para ello, es decir, se perfecciona con la voluntad de las partes. Entonces, ahí vemos el concepto de lo que se entiende por tradición, en otros términos. Bueno, ¿podés proseguir el mismo artículo del 2062? Perfecto. Si el adquiriente está ya en posesión de la cosa, la propiedad se transmite por el acuerdo. Si el propietario posee la cosa, la tradición se efectúa por el convenio de constituir al adquiriente en poseedor mediato. Bueno, este segundo párrafo lo que contempla es lo siguiente. Si el adquiriente ya tiene en posesión la cosa, el mero acuerdo entre las partes ya entonces perfecciona la tradición. Bueno, pero si el adquiriente no tiene en posesión la cosa, entonces es necesario la entrega de la cosa para que quede perfeccionado. ¿Se entiende? Contempla dos situaciones, cuando el adquiriente ya está en posesión de la cosa y cuando no. Bueno, la pregunta era, ya vimos que la tradición se aplica a los muebles, a las cosas muebles, como expresamente estaba consagrado en ese artículo 2061. Bueno, la pregunta era, ¿se aplica para los inmuebles? ¿Quién puede leer el artículo 1968? Permiso, doctor, te leo. Sí, adelante. Artículo Perdón, José. 1968. La propiedad de bienes inmuebles se transmite por contrato. Los títulos traslativos de dominio están sujetos a la toma de razón en el registro de inmuebles para que produzcan efectos respecto de terceros. Bueno, de acuerdo a este artículo 1968, ¿qué creen ustedes? ¿La tradición es aplicable o no a los inmuebles? No, porque debe mediar un No. contrato. Exactamente. En los casos de inmuebles necesariamente debe haber un contrato y debe formalizarse por escritura pública. En cambio, en la tradición, conforme claramente lo establecía el artículo que leyó el compañero, la mera voluntad de las partes ya formaliza la transmisión de la propiedad. Entonces, en concreto, entonces la tradición no es aplicable a los inmuebles. Bueno, en cuanto a la capacidad y título, medida en que se opera la transferencia. Bueno, en cuanto a la capacidad, ¿quién puede leer el artículo 36 del Código Civil? Le leo, doctor. Adelante. Artículo 36. La capacidad de hecho consiste en la aptitud legal de ejercer uno por sí mismo o por sí solo sus derechos. Este código reputa plenamente capaz a todo ser humano que haya cumplido 20 años de edad y no haya sido declarado incapaz judicialmente. Bueno, entonces ahí tenemos el primer requisito, que las partes intervinientes sean capaces de hecho. Perdón, doctor.
En Por otras por palabras, modificado. Disculpe, doctor, sí, por la aparece edad, modificado por la ley 2169/3, por que la cambia edad, la edad de sí, 18 a años. 18 años. Bueno, pero básicamente lo que establece en cuanto a esta capacidad de hecho es que las personas pueden actuar voluntariamente por sí mismos. A eso se refiere la capacidad de hecho. Y puedes leer también el artículo 28, que se refiere a la capacidad de derecho. Artículo 28. La persona física tiene capacidad de derecho desde su concepción para adquirir bienes por donación, herencia o legado. La irrevocabilidad de la adquisición está subordinada a la condición de que nazca con vida, aunque fuere por instantes después de estar separada del seno materno. Bueno, entonces claramente este artículo, que es en coincidencia también con la disposición constitucional, entonces una persona desde el momento de la concepción tiene capacidad de derecho. ¿Mm? Bueno, entonces ahí tenemos los requisitos en cuanto a las personas que intervienen en el acto para que el mismo sea válido. Obviamente, cuando estamos señalando que la tradición se formaliza con la voluntad de las partes, necesariamente las partes deben tener entonces la capacidad de hecho de actuar por sí mismos. Bueno, en cuanto al título, ¿m? En cuanto al título, bueno, acá digamos que nadie puede transmitir un mejor derecho ni más extenso del que tiene. La cosa es transmitida con todas las cargas y gravámenes que puede pasar sobre ella. ¿Mm? Bueno, en coincidencia con esto que acabamos de señalar, traemos a colación el artículo 1935 del Código Civil, en cuya parte pertinente dice: la posesión fundada en un título comprende solo la extensión del título. Entonces, en este artículo está consagrado lo que acabamos de señalar. Nadie puede transmitir un mejor derecho ni más extenso del que tiene. Bueno. En cuanto al modo suficiente, nos dice el programa. Bueno, acá vamos a echar un poquito, vamos a recordar un poquito artículos que ya leímos en esta lección. Bueno, en cuanto al modo suficiente se refiere a los requisitos para que quede formalizado la transmisión de la propiedad. Bueno, estamos en la bolilla ya de transmisión del derecho real de propiedad. Cuando hablamos de cosas muebles y en los casos de la tradición, habíamos señalado que la misma se quedaba formalizada con el acuerdo de las partes. Con el acuerdo de las partes. Incluso habíamos visto la situación de que el adquiriente ya tenía en posesión la cosa, entonces la mera voluntad ya formalizaba el acto. No hacía ni tan siquiera necesario la entrega de la cosa. Bueno, y para los casos de inmuebles ya vimos que la formalización debe necesariamente hacerse por contrato, por escritura pública e inscribirse en los registros públicos para que pueda tener efectos contra terceros. A eso nos referimos con modo suficiente para la transmisión de la propiedad. Vimos los casos de cosas muebles y de los inmuebles. Bueno, en cuanto a la extinción del dominio, bueno, la extinción del dominio puede ser de manera absoluta y también de manera relativa. Decimos que la extinción, perdón, es absoluta cuando el derecho de propiedad se pierde. Un ejemplo sería cuando la cosa está destruida o se destruye. No se puede tener el derecho de propiedad a algo que ya no existe. La extinción decimos que es relativa
cuando hay una transmisión del derecho de propiedad. El derecho de propiedad no se destruye, sino se transfiere a otra persona. Se dan los casos de compraventa. Bueno, estos modos de extinción es una clasificación genérica. Y vamos a ver algunos casos de extinción absoluta aplicable a los casos de cosas muebles. Bueno, en primer lugar, tenemos lo que acabamos de señalar, cuando la cosa es destruida, ¿verdad? Obviamente, el derecho de propiedad también se pierde. Bueno, si la cosa mueble es fungible, se extingue, la propiedad se extingue por el consumo que se hace de la cosa. También se extingue cuando la cosa es puesta fuera del comercio. Estos son algunos casos de extinción del dominio aplicable a las cosas muebles. Bueno, ¿y cuáles serían algunos casos de extinción del dominio de inmuebles? Bueno, ¿quién puede leer el artículo 1967? 1967. Te leo, doctor. Adelante. Artículo 1967. Se pierde el dominio de los inmuebles: a, por su enajenación; b, por transmisión o declaración judicial; c, por ejecución de sentencia; d, por expropiación; y e, por su abandono declarado en escritura pública, debidamente inscrita en el registro de inmuebles y en los demás casos previstos en la ley. Bueno, en ese artículo 1967 está enunciado los casos de pérdida del derecho de propiedad de inmuebles. En el primero de los supuestos, por la enajenación, y en el último, por su abandono declarado por escritura pública, obviamente depende de la voluntad del propietario. El propietario, de manera voluntaria, formaliza un contrato de compra-venta en el primero de los supuestos, y en el último de los supuestos expresamente manifiesta su intención de abandonar el inmueble. Bueno, para los casos contemplados en los incisos B, C y D, que es por transmisión o declaración judicial, ejecución de sentencia, perdón, la transmisión o declaración judicial y ejecución de sentencia, tenemos que entonces la propiedad del inmueble es debido a una resolución judicial. Y el supuesto contemplado en el inciso D, que es la expropiación, ya habíamos visto también esta figura, la pérdida de la propiedad se da por ley. Bueno, entonces en este artículo 1967 están enunciados los casos en que se pierde la propiedad de inmuebles. Bueno, ¿hay alguna consulta con relación a esta lección? Doctor, una consulta. Sí, Sí, adelante. Es sobre, bueno, vamos a decir sobre un tema que salió en el curso la otra vez. Sí. Un avión es Sí. un mueble, es un bien mueble o inmueble. Me preguntó si un avión es cosa mueble o inmueble. Sí, doctor. Es una cosa mueble. Y el Sí, buque también es yo una también cosa estoy de mueble. acuerdo con eso. ¿Ah? Yo también estoy de acuerdo con eso, pero hay gente que no estaban en desacuerdo, por eso nomás. El buque, porque yo le voy a hablar del buque porque es mi materia también. El buque es una cosa mueble. Expresamente el Código de Comercio dice que es una cosa mueble. Pero, sin embargo, tiene particularidades que son propias de los inmuebles. Por ejemplo, un buque de mayor de 100 toneladas se puede hipotecar, a pesar de que la hipoteca es una figura que está reservada para los inmuebles. Bueno, les hago esta introducción para decirte que el derecho aeronáutico es una derivación del derecho marítimo. El derecho marítimo, podríamos decir, es el padre
derecho aeronáutico. Todos los principios del derecho aeronáutico vienen del derecho marítimo. Bueno, no me quiero desviar del tema. Bueno, ¿y cuál Correcto, era entonces, esa era solamente la para consulta? Si saber. el buque, perdón, si el avión es mueble o inmueble. Sí, doctor, eso era nomás, nada más. Pero ya está respondido. Muchísimas gracias, doctor. Bueno, si no hay una consulta, otra consulta sobre esta bolilla, pasamos a la siguiente. Bueno, pasamos a la siguiente, que es la lección 20. Bueno, en la lección 20 vamos a ver también una figura por la cual se adquiere el dominio de cosas muebles. Tenemos la figura de la apropiación. Bueno, en primer lugar, digamos que la apropiación es un modo originario de adquirir la propiedad mediante la aprehensión física o la posesión de una cosa mueble. Esa es la primera característica. Originaria, aprehensión física o la posesión de una cosa mueble. Y acá viene otra característica resaltante, que no pertenece a nadie. Y esa aprehensión física o posesión tiene que ser con ánimo de apropiarse de la cosa. Un ejemplo, yo creo que bastante nítido de apropiación es en los casos de las cazas de animales. Cuando se caza un animal silvestre. Bueno, eso es lo que se entiende por apropiación. Repetimos. Un modo originario debe haber aprehensión física o posesión de la cosa y la misma no debe pertenecer a nadie. Esos son los requisitos entonces para que exista apropiación. Bueno, ¿y cuáles son las cosas que pueden ser susceptibles de apropiación? Bueno, siguiendo los lineamientos de los requisitos que señalamos, ¿verdad? Entonces, primero tienen que ser cosas muebles y no deben de estar fuera del comercio. No deben de estar fuera del comercio y no deben de pertenecer a nadie o bien el dueño anterior abandonó la cosa. Bueno, eso entonces son los requisitos para que se configure la figura de la apropiación. Bueno, pero vamos a ver un poquito qué nos dice el artículo. ¿Quién puede leer el artículo 2029 que nos habla de la apropiación? Un poco pausado nomás, pero es bastante larguito el artículo. ¿Te leo, doctor? Sí, adelante. Artículo 2029. Se adquiere por aprehensión la propiedad de las cosas muebles que nunca tuvieron dueño y la de aquellas cuya posesión hubiere sido abandonada con intención de renunciar a su dominio. Si esa aprehensión no fuere prohibida por la ley y si se hiciere con la voluntad de adquirir la propiedad. Si el abandono de la cosa fuere hecho con indicación de la persona en cuyo beneficio se hace, solo ésta podrá tomarla. Si otra persona la aprendiere, revestirá la cosa al dominio del renunciante y podrá éste reivindicarla o exigir su valor. No Bueno, se hasta puede. ahí, hasta valor. Bueno, como vemos en ese artículo 2029 está consagrado todo lo que acabamos de señalar en cuanto a qué se entiende por apropiación y cuáles son los requisitos para que la misma pueda configurarse. Repetimos, artículo 2029 del Código Civil. Bueno, también el programa nos pide cosas abandonadas y res nullius.
Bueno, puedes proseguir, llegaste hasta exigir su valor. ¿Puedes proseguir para completar este artículo? Sí, doctor. No se comprenden entre las cosas abandonadas las evidentemente perdidas, las que sin voluntad de sus dueños cayesen en un lago o río o fuesen arrojadas para lijar una embarcación, ni los buques y máquinas aéreas, hallados como despojos de un accidente. En caso de duda, se entenderá que la cosa ha sido perdida. Bueno, este artículo aclara qué situaciones, en qué situaciones no se considera que la cosa ha sido abandonada, ¿no? Sino se considera como una cosa perdida. Los restos de naufragios o de aliges o de máquinas aéreas halladas, como despojos de un accidente. Entonces, eso no se considera como una cosa abandonada, sino como una cosa perdida. Y el último párrafo de este artículo 2029 consagra este principio. En caso de duda, se entenderá que la cosa ha sido perdida. ¿Qué quiere decir esto? Que quien alegue que la cosa ha sido abandonada es el que debe probar ello, esa situación. Bueno. También res nullius. Bueno, digamos que las res nullius son aquellas cosas que nunca tuvieron dueño. Ese es el concepto o esa es la aplicación que los romanos le daban a las res nullius. Son las cosas que nunca pertenecieron a nadie, que no tienen dueño. Pero vamos a ver en nuestro Código Civil cuál es el enunciado que realiza de las cosas que no tienen dueño. ¿Quién puede leer el artículo siguiente, que es el 2030? Te leo, doctor. Sí, adelante. Son cosas sin dueño, sujetas a apropiación a los animales silvestres en libertad, los cuales pertenecen a quien los haya cazado, mientras el cazador persiguiere al animal que hirió, tiene derecho a él, aunque otro lo atrapase, y ve los animales mansos o domesticados, carentes de marca o de señal, pertenecerán al dueño del inmueble donde contrajesen la costumbre de vivir, si éste no se hubiere valido de artificios para atraerlos. Si lo hubiere practicado, responderá como por acto ilícito. Los animales domésticos y domesticados no podrán ser objeto de apropiación, aunque haya huido refugiándose en predios ajenos. No pueden entrarse en heredades ajenas cercadas o cultivadas en persecución de enjambres o de animales domesticados o domésticos sin permiso del dueño de ellas. Bueno, perfecto. Entonces, en este artículo 2030 entonces, está claramente enunciado las cosas sin dueño y que están sujetos, por consiguiente, a apropiación. Rápidamente decimos, los animales silvestres en libertad, los animales mansos o domesticados, carentes de marca o señal. Acá hacemos la aclaración que pertenecerán al dueño del inmueble en donde contrajesen la costumbre de vivir. Esta aclaración la hacemos porque el párrafo siguiente expresamente señala que los animales domésticos o domesticados no pueden ser objeto de apropiación. Bueno, eso es lo que, de acuerdo a nuestro Código Civil, se considera como cosas que no tienen dueño y por consiguiente susceptibles de apropiación. Bueno, en cuanto a las cosas perdidas, ¿puedes leer el artículo siguiente, el 2031? 2031. Sí. Cuando una cosa mueble cuya transferencia exija inscripción en un registro público hubiese sido robada o perdida, podrá su poseedor usucapirla en el término de 2 años computados desde que fuera anotado a su nombre. El plazo se extenderá a 3 años
para aquellas cosas muebles que en el mismo supuesto no requieran ser inscritas. La posesión deberá ser en ambos casos de buena fe, continua y en calidad de dueño. Bueno, ahí vemos entonces la situación de la adquisición de cosas que han sido robadas o perdidas. Bueno, acá hacemos la aclaración que este artículo consagra el derecho a adquirir el dominio de ella, pero no por apropiación, sino por usucapión. No confundir. No por apropiación, sino por usucapión. Para el caso de cosas robadas o perdidas. ¿Por qué? Porque la apropiación no es aplicable a los casos de cosas robadas o perdidas, ¿verdad? Como habíamos señalado al inicio de la lección cuando establecimos el concepto de qué es lo que se entendía por apropiación. Recordarán, requisito era que no tengan dueño o hayan sido abandonadas. Por tanto, entonces, para los casos de cosas muebles perdidas o robadas, la forma de adquirir el dominio es la usucapión. ¿Quedó claro esto? Clarísimo. Bueno, perfecto. Sí, profe. Sí, profe. Bueno, para completar este capítulo, esta sección, ¿quién puede leer el artículo 2032 y el 2033? Hola, doctor. ¿Qué tal? Dalia soy, Adelante. ahora soy tu alumna. Rey de copas, dice tu... Porque el otro no escucha el audio. Ah, bueno, vamos a escuchar al rey de copas. 2032, artículo Sí. 2032. Los frutos caídos de los árboles pertenecen al dueño del terreno donde cayesen. Vamos a hacer una pausa ahí. ¿Verdad? Claramente, ¿verdad? Creo que no hay mucho que explicar sobre esto, ¿verdad? Los frutos caídos de los árboles pertenecen al dueño del terreno donde cayesen. Bueno, acá pero para complicar un poquito, ¿verdad? Si la rama de tu árbol, no sé qué puede ser, pomelo, un limón, naranja, pasa al vecino y se cae en la propiedad del vecino, entonces ¿de quién va a ser la fruta que se cayó al suelo? Del vecino. Del vecino. Donde caía la fruta. Que está colgado es el dueño del donde está el árbol. No, pero estamos hablando de la situación de que cae, ¿verdad? Bueno, pasamos al siguiente, el 2033, Rey de Copas. Los animales que se cazaren en predio ajeno cerrado, plantado o cultivado sin permiso del dueño pertenecen a este y el cazador está obligado a pagar el daño que hubiese causado. Bueno, claramente, ¿verdad? Si se hubiese cazado en terreno ajeno sin permiso del dueño, entonces lo cazado le pertenece al dueño del inmueble. Y además de eso, el cazador debe pagar por los daños que le hubiese causado. Bueno. Profesor, permiso. Sí, adelante. En el artículo 2001 le quiero leer algo que Sí, me parece, adelante. que me llamó la atención. Adelante. El propietario de una heredad no puede tener en ella árboles sino a una distancia de 3 metros de la línea divisoria con el vecino, sea la propiedad de este predio rústico o urbano, esté o no cerrado, aunque sean ambas heredades de bosques. No podrán tenerse arbustos sino a una distancia de 1 metro. Sí. ¿Qué te llamó la atención? Lo de 3 metros, no sabía yo eso, bro. Sí. Bueno, esto vamos a ver. Este artículo que vos hiciste lectura está contemplado dentro de los límites del dominio, ¿verdad? Por demás está decir que la gente no respeta en absoluto esta disposición, ¿verdad? Claro, por eso ahí es los problemas que hay. Sí. Profe, una consulta puede ser. Sí, adelante. ¿Y qué pasa si la planta del mango del vecino pasa sobre el techo de tu casa y ocasiona daños? Por ejemplo, humedad, se cae tu techo, qué sé yo. Le puedes mandar para indemnización de daño y perjuicio.
se puede eso. Claro que sí. Gracias. Y lo mismo, ya tuve casos que el árbol del vecino se cayó sobre el techo. Entonces ellos están obligados a mantener limpio el Claro. techo ajeno al vecino. No, lo que ellos están obligados a mantener su árbol podado. ¿Y dónde se puede denunciar eso, profe? Y en la municipalidad, Ok, gracias. bueno. Bueno, ya vimos los casos de los animales salvajes. Bueno, en los casos de pesca. ¿Quién puede leer el artículo 2034? Te leo, doctor. Adelante. Artículo 2034. Es libre la pesca en los ríos y lagos navegables. En los no navegables y en los arroyos, los propietarios ribereños tienen el derecho de pescar por su lado hasta el medio del río o arroyo. En todos los casos, la pesca se ajustará a los reglamentos dictados por la autoridad competente. Perfecto. Claramente, ya habíamos visto en lecciones anteriores que en los ríos y lagos navegables, entonces, es libre la pesca. Y en los no navegables, entonces le pertenece al propietario ribereño. Se hace la distinción, entonces, que las leyes especiales van a regular la pesca, ¿verdad? Bueno, entonces, se refiere al periodo de pesca y al periodo de veda, ¿verdad? Donde está prohibido la pesca. Bueno, y por último, los casos de enjambre de abejas, ¿verdad? Vamos a ver un poquito, vamos a retroceder un poquito. ¿Quién puede leer el artículo 1901? El inciso A y B. Permiso, profesor. Sí. Son susceptibles de apropiación privada. A. Los peces de los ríos y lagos navegables de acuerdo con las disposiciones de la legislación especial. B. Los enjambres de abejas que huyan de la colmena, si el propietario de ellos no los reclamase inmediatamente. Bueno, entonces claramente esos casos también se aplica la figura de la apropiación. Son susceptibles entonces de apropiación. Bueno, ¿hay alguna pregunta en esta bolilla? Doctor, Sí, ¿cuál fue el código ese que leyó el compañero, el último? el artículo Sí, 1901. gracias, doctor, eso nomás. Continúo, Bueno. profesor. No, hasta ahí nomás, ¿verdad? Esto, el caso del tesoro ya vimos y estos dos incisos resulta aplicable para esta lección que estamos viendo, ¿verdad? Bueno, ¿alguna consulta con relación a esta bolilla de la apropiación? Recordando, modo originario de adquirir la propiedad de cosas muebles y que no tienen que tener dueño o tuvieron que haber sido abandonadas. Profesor, cuando se refiere a abandonada, Sí. ¿cuánto tiempo se puede juzgar de abandono, por ejemplo, de un vehículo en un taller para poder apropiarse de ese bien mueble? Lo que pasa es que el vehículo, al igual que los inmuebles, son bienes registrables. Entonces, si tu deseo es abandonar, deberás de hacerse costar por escritura. Es la única manera, aunque el vehículo ya esté ya, por decirte así, 10 años en el taller.
de la posesión era por especificación. Bueno, ahora vamos a ver con más detalle qué es lo que se entiende por especificación. Bueno, ¿quién puede leer el artículo 2047? Permiso, te voy a leer Adelante. 2047, artículo. El que con su trabajo, de buena o mala fe, transformare materia ajena en una cosa nueva, la hará suya, aunque sea posible restituirla a su forma anterior. En ambos casos, el que especifique deberá pagar lo que valiere la materia. Pero si hubiere obrado de mala fe, el dueño de ésta tendrá derecho a ser indemnizado de todo daño si no prefiriese tomar la cosa, pagando al transformador el aumento del valor que hubiera adquirido. Bueno, entonces ahí en ese artículo 2047 está consagrado lo que se entiende por especificación, que podemos hacer un apretado resumen señalando que es una, o mejor dicho, consiste en la transformación de la materia prima ajena en una cosa nueva. Es la transformación de una cosa en una nueva cosa. También cuando hicimos la mención en la lección anterior, habíamos puesto el ejemplo de los trozos de madera que agarra una persona y los transforma en una silla o en una mesa. Hay una transformación de la cosa. De ser trozos de madera se convirtieron a silla o mesa. Bueno, eso es lo que se entiende por especificación. Bueno, el programa también nos pide antecedentes históricos, ¿verdad? Que tienen que ver más bien con a quién pertenece la nueva cosa, ¿verdad? ¿A quién pertenece la nueva cosa? ¿Qué fue? Bueno, vamos a ver cuál era la posición. Primero mencionamos a los proculeyanos. Bueno, esta posición sostenía que la propiedad de la nueva especie correspondía al especificador, porque era este con su trabajo el que originaba la nueva especie. El dueño de la cosa tenía derecho a ser indemnizado con el valor que tenía la materia. Esa era la posición de los proculeyanos. Bueno, los salvinianos. Bueno, para esta corriente lo más importante era la materia prima. Y por tanto, era el dueño de la materia prima el propietario de la cosa nueva, debiéndose una indemnización al especificador. Lo contrario de los proculeyanos. Bueno, Justiniano también, al referirse a esta figura jurídica, señalaba que la nueva especie le pertenecía al especificador, pero sujeto a una condición. ¿Y cuál era esa condición? Que la materia empleada o usada fuese en parte propia del especificador y en otra parte ajena. Bueno, esas eran las posiciones en cuanto a quién pertenece la nueva cosa. Bueno, ¿quién puede leer otra vez el primer párrafo del artículo 2047? ¿Me leo, doctor? Adelante. El que con su trabajo, de buena o mala fe, transformare materia ajena en una cosa nueva, la hará suya, aunque sea posible restituirla a su forma anterior. Bueno, ¿cuál es la posición adoptada por nuestro código? ¿La de los proculeyanos, la de Justiniano o los de los salvinianos?
Si no me equivoco, creo que era de Justiniano. Justiniano, profe. No. El de los Proculeyanos no son, profesor. Sí, Proculeyanos. Sí, los proculeyanos. Ellos eran los que decían que lo que importaba era el trabajo, ¿verdad? Entonces, la nueva cosa que nacía o surgía le correspondía a quien con su trabajo la creó y que es el especificador. Obviamente, el dueño de la materia prima tenía derecho a ser indemnizado. Bueno, ¿y qué dice nuestro código? Primero, en ese primer párrafo está claramente que aunque sea de buena o mala fe, igual le corresponde al especificador. Pero hace un distingo en su segundo párrafo si se obró de buena o mala fe. Bueno, leo el segundo párrafo. En ambos casos, el que especifique deberá pagar lo que valiere la materia. Pero si hubiera obrado de mala fe, el dueño de esta tendrá derecho a ser indemnizado de todo daño. Si no prefiriese tomar la cosa pagando al transformador el aumento del valor que hubiere adquirido. Bueno, obviamente, el dueño de la materia prima debe ser indemnizado por el valor de la misma, en los casos de que el especificador haya actuado de buena fe. Y si hubiese actuado de mala fe, debe no solo abonar el valor de la materia prima, sino también el dueño de ella tiene el derecho a reclamar la indemnización por todo daño. Si es que le da esa facultad, no prefiere tomar la cosa y pagarle al especificador el aumento del valor. Bueno, eso es lo que contempla nuestro artículo 2047 en cuanto a la figura de la especificación y a quién pertenece la nueva cosa creada o surgida. Bueno, no hay mucha confusión en cuanto a esta figura, ¿verdad? De la especificación. Bueno, pasamos a la otra modalidad de adquirir el dominio siempre de cosas muebles y que es la adjunción. Vamos a ver de qué se trata la adjunción. ¿Quién puede leer el artículo siguiente, que es el 2048? Voy a leer, doctor. Adelante. Cuando dos cosas muebles pertenecientes a distintos dueños se unen de tal manera que formaren partes integrantes de una sola, el propietario de la principal adquiere la accesoría. Aún en el caso de ser posible la separación, con obligación de pagar al dueño de la cosa accesoria lo que ella valiere. Si no se pudiera determinar cuál de ambas cosas es la principal, los dueños respectivos serán condóminos, proporcionalmente al valor de ellas en el momento de la unión. Bueno, la adjunción es una figura por la cual se adquiere el dominio. Se adquiere el dominio. Y es cuando dos cosas muebles que son de diferentes dueños se unen. Se unen de manera que forman una sola. Bueno, y la pregunta, ¿y a quién pertenece? Ya que son de diferentes dueños. Bueno, le pertenecen al dueño de la cosa principal. Este es, por ejemplo, un ejemplo, el caso de una pintura. Una persona es el propietario del marco y el otro es el propietario del lienzo con la pintura. Al unirse los dos, forman un cuadro. Es un cuadro. Entonces, en esos casos, el propietario del lienzo adquiere el cuadro, ya que obviamente en este ejemplo es el dueño de la cosa principal. La última parte de ese artículo contempla la situación de que no es posible determinar cuál es la cosa principal. Y para esos supuestos, claramente está contemplado que en esos casos va a haber un condominio entre los dos dueños.
Mitad y mitad, profe. Mitad y mitad. Bueno, eso en cuanto a adjunción. Dos cosas muebles se unen. Dos cosas muebles de diferentes dueños se unen. Bueno. También tenemos la figura de la mezcla y la confusión. ¿Quién puede leer el artículo siguiente, que es el 2049? Artículo 2049. Sí. El mismo principio del artículo anterior regirá siempre que, por un hecho casual o voluntario, dos cosas muebles de distintos propietarios se mezclaren o confundieren, resultando materialmente inseparable, o cuando la separación solo pudiere hacerse con gastos desproporcionados. Si hubiere posible separarlas, ello se hará a costa común cuando la mezcla fuese casual o por cuenta de su autor si hubiere sido voluntaria. Bueno, la mezcla y la confusión es la unión de cuerpos líquidos y sólidos, ¿m? Que pertenecen a diferentes dueños, ¿m? Y esa unión es de tal manera que resulta imposible o perjudicial separarlas. Bueno, un ejemplo de mezcla es cuando se unen, por ejemplo, dos medidas de harina de diferentes dueños, ¿verdad? Después ya va a ser imposible precisar. Y los casos de confusión cuando se mezclan o juntan dos vinos de distintos dueños. Ahí tenemos el caso de la confusión. Repetimos, es la unión de cuerpos sólidos y líquidos que pertenecen a diferentes dueños. Y que la unión es de tal manera que la separación es imposible o resulte perjudicial. Eso es lo que se entiende entonces por mezcla y confusión. Bueno, y finalmente, en esta lección tenemos la emigración de animales. Emigración de animales. Bueno, acá volvemos un poquito, ya leímos el artículo, pero vamos a volver un poquito. El artículo 2030. Artículo 2030. ¿Quién puede leer los dos últimos párrafos? ¿Te leo, doctor? Sí. Perdón, desde el inciso B. Desde el inciso B. Inciso B. Bueno. Los animales mansos o domesticados carentes de marca o señal pertenecerán al dueño del inmueble donde contrajesen la costumbre de vivir, si éste no se hubiere valido de artificios para atraerlos. Si los hubiere practicado, responderá como por acto ilícito. Los animales domésticos y domesticados no podrán ser objeto de apropiación, aunque hayan huido refugiándose en predios ajenos. No pueden entrarse en heredades ajenas, cercadas o cultivadas en persecución de enjambres o de animales domesticados o domésticos, sin permiso del dueño de ellas. Bueno, ahí tenemos lo que es la emigración de animales, ¿verdad? Entonces, se aplica la figura de la apropiación para el caso de la emigración de animales. Bueno, ¿alguien tiene alguna consulta con esta relación a esta lección, que es la lección 21? La especificación, la función, mezcla y confusión. ¿Nadie? Bueno, perfecto. Nos volvemos a conectar el próximo miércoles. Y ahí les voy a decir hasta qué lección va a entrar para el examen primer parcial, que es el 5 de octubre. Porque ese lunes 3 no hay clase por feriado.
Dale, profe. Ok, profe. Dale, doctor. Profesor, Sí, le quería hacer la consulta. La clase presencial que íbamos a tener no va a ser posible antes del examen. Pregunto nomás. bueno, déjenme, yo les voy a avisar por el Classroom si vamos a tener o no este miércoles esa clase. En principio no, ¿verdad? Pero déjenme, voy a avisar, voy a ver un poquito si podemos tener. Gracias, Así doctor. veo Muchísimas gracias. así veo para irme a Ok, Asunción, profe. profe, porque sigo por el Chaco. Dígame una cosa, ¿y cuál es el aula de ustedes? ¿Qué número es? No tenemos No, aula, doctor. no, No, no ¿usted tenemos aulas asignadas, doctor. no tuvieron todavía ninguna clase presencial? Sí tuvimos, doctor, Usamos pero el en el aula aula magna. magna o aulas asignadas. Ya, bueno, perfecto. Bueno, yo les voy a avisar. Yo les voy a avisar si vamos a tener la clase presencial. Si no le estoy avisando nada es porque va a ser virtual. Excelente, doctor. Muchísimas gracias y Bueno, buenas noches. dale, perfecto. Hasta luego. Hasta luego, doctor. Hasta Buenas luego, tardes. profe. Muchas gracias.